Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alicia Rodríguez y durante unos minutos os voy a hablar de investigación orgánica de palabras clave, de las posiciones que esas palabras clave tienen y por qué es importante que las tengamos en cuenta, y de los cambios que sufren en posiciones las palabras clave que hemos obtenido. Empezamos con una pequeña presentación. Como os he dicho, mi nombre es Alicia Rodríguez Ruiz. Soy la editora de contenidos en español de SEMrush. Y además soy gestora de Twitter Chats en un proyecto que se llama Somechates. Vamos a centrarnos en lo que nos interesa, que como os he dicho es la investigación orgánica de palabras clave. Para ello vamos a utilizar la herramienta SEMrush y nos vamos a ir directamente a la propia herramienta para trastearla en directo. Cambio la pantalla. Estamos ya viendo la propia herramienta de SEMrush. Veis que ya, para no perder tiempo, me he logueado y he abierto la herramienta. Y lo siguiente que he hecho es, en esta parte de izquierda, en el panel izquierdo, he seleccionado análisis de dominio, lo ves en primer término. De ahí he seleccionado investigación orgánica. Y de ahí lo que vamos a ver van a ser las posiciones. ¿Ok? Veis que ahora la está recalculando otra vez. Lo primero que tenemos que quiero señalaros es que estamos funcionando, como veis, desde la base de datos de España. En este momento la base de datos de SEMrush en España nos ofrece 6 millones de búsquedas de palabras clave y que abarcan las 20 primeras posiciones de Google. Y sobre esos datos, sobre esas 20 primeras posiciones, es sobre lo que nos vamos a referir en todo momento. Para hacer el análisis más completo, he elegido una página, un dominio conocido por todos, es el dominio de Miguel Florido, y la página web en concreto es marketingandweb.es. Vamos a hacer el estudio de palabras clave que tiene en concreto y cómo han ido variando. Lo primero que nos llama la atención en este panel es que Marketing and Web alcanza 2.300 palabras clave que le llevan un tráfico de 5.800, y ese tráfico le genera un coste. Si quisiera vender esas palabras clave, podría llegar hasta 6.500 euros, a cobrar hasta 6.500 euros. Pero vamos a centrarnos en concreto en las palabras clave. Veis que tenemos aquí una gráfica con una evolución bastante marcada. Vemos que hay un momento que deja de ser plana y empieza a coger vida propia. Coincide más o menos con el momento en que Miguel Florido empieza a trabajar con la herramienta de SEMrush para un mejor posicionamiento SEO y para una mejor estrategia en esa búsqueda de palabras clave con las que quiere posicionarse. Veis que la evolución es al alza prácticamente todo el tiempo. Estamos analizando todo el tiempo. Si quisiéramos estudiar lo más concreto, qué evolución hay en el último mes, simplemente sería hacer clic en esta parte, en un mes. Podríamos hacer el estudio a 6 meses, podríamos hacer el estudio a 1 año, o podríamos hacer el estudio a 2 años. Todo va en función de las necesidades y de lo que queramos en cada momento. ¿Qué más información nos da este gráfico? Este gráfico nos habla de, os he comentado antes, que estábamos estudiando las 20 primeras posiciones, las 2 primeras páginas de Google, pero en esas 20 posiciones, digamos que vamos a establecer 3 tramos que nos interesan. Lo que más nos interesa es estar en el top 3, es decir, estar entre los 3 primeros resultados en búsquedas. La segunda opción sería estar entre la 4ª y la 10ª posición, todavía en primera página. Y la tercera, y ya mucho menos deseada, sería posicionarnos en la segunda página entre las posiciones 11 y 20. Bien, si bajamos un poquito, vemos que en esta parte de posiciones de la búsqueda orgánica, primero nos dice el número total de palabras clave que tiene Marketing and Web, que son 2.242,
y nos ofrece información de la 1 a la 100. Aquí estaría arrastrándonos hasta la 10ª página. Bien, vemos cuáles son las palabras clave, lo tenéis aquí. Si haríamos clic en cada una de ellas, nos iría a analizar esa en concreto. Vemos que la segunda columna es la columna de posición, la columna que nos dice dónde y cómo está posicionada esa palabra clave en Google. Y vemos dos números, uno en azulito que nos indica la posición actual y uno entre paréntesis que nos indica la posición anterior. Es decir, en la última actualización, antes de hacer la última actualización de SEMrush, ¿en qué posición estaba? En este caso en concreto, de páginas para descargar libros, la posición anterior era la 2 y la posición actual es la 2. No ha habido una variación. Fijaros, por ejemplo, en acortador URL. Acortador URL estaba en una posición 10 antes de la actualización y en estos momentos se encuentra en una posición 9. Ha ascendido una posición, lo cual es totalmente beneficioso. Os he hablado de actualizaciones y en la última columna veis la fecha en que se ha realizado esa actualización. En el caso concreto, de páginas para descargar libros ha sido hace 12 horas. En el caso concreto de acortador URL, que también lo mencionábamos, la actualización se ha hecho hace 14 horas. Bien, pero tenemos mucho más por aprender sobre palabras clave, sobre posiciones. De hecho, ahora nos vamos a ir a los cambios de posición. Clicamos en cambios de posición y se nos carga una nueva pantalla que cambia un poquito, pero que nos sigue ofreciendo un montón de información. Entre ella, ¿qué nos ofrece? Nos habla de palabras clave nuevas, palabras clave perdidas, mejoradas y en declive. Veis que en esta primera aproximación vemos por fechas cuáles y cuántas son las palabras clave nuevas en azulito y perdidas en rosa, que están detrás de marketingandweb.es. Bien. Y en concreto, volvemos a tener una lista, que es esta que vemos un poquito más abajo. ¿Qué son palabras clave nuevas? Pues las palabras clave nuevas son las que Miguel Florido tiene por primera vez dentro de esas 20 posiciones, de esas 20 primeras posiciones, o aquellas palabras clave que estaban en posiciones superiores a la 20, estaban más allá de la página 2 en la búsqueda de Google y que han mejorado, y ahora están, mejor dicho, a partir de entre la 1 y la 20. ¿Ok? ¿Cuáles son las palabras clave perdidas? Bien, pues palabras clave perdidas son las que estaban en las dos primeras, páginas y ahora han ido más para allá. Se han salido de esas 20 primeras posiciones de búsqueda en Google. ¿De qué nos sirve analizar las palabras clave nuevas y las palabras clave perdidas? Bueno, pues está claro que dentro de nuestra estrategia de contenidos es clave saber cómo están posicionadas. Si yo tengo una palabra clave en la posición 35 y en este momento de repente pasa a la 15, la información que me está dando es que yo estoy compitiendo de una forma mucho más activa por esa palabra clave. Y al contrario, si una palabra clave pierde esa posición entre las 20 primeras que estaba, entre los primeros 20 puestos en los que estaba, y pasa más allá, pues igual lo que me está indicando es que necesito reactivar el artículo o el contenido asociado a esa palabra clave para reactivarla y para volver a posicionarla mejor de lo que en este momento está. Seguimos adelante y lo que vemos es que si hacemos clic en cada una de las fechas, nos tira automáticamente a una nueva pantalla en la que nos da la información en concreto. Veis que ya no son las 100 que veíamos antes, sino que ahora en concreto me está hablando de las 5 nuevas keywords que se han generado, que se han conseguido el 18 de marzo de 2016 y que en concreto son preguntas de entrevistas de trabajo, descargar libros gratis EPUB, KPIs, Torbe Twitter o Twitter Torbe. Y como veis,
sin movernos de esas 20 posiciones, de esas 2 primeras páginas de las que estamos hablando todo el rato. ¿Qué más información nos da esta pantalla? Esta pantalla también nos habla del volumen, es decir, del promedio en los últimos 12 meses, el promedio de búsquedas que está asociado a esta palabra clave. Nos habla de la dificultad de esa palabra, del coste por clic, nos dice a qué URL está vinculada, también nos habla de qué porcentaje, qué tráfico del porcentaje total que tiene marketingandweb.es está gestionándose, está generándose con preguntas y entrevistas de trabajo. Habla de costes, de competencia, resultados, tendencia y SERP. Y lo último que quiero comentaros es algo muy importante. Bueno, como antes, igual que veíamos antes, el análisis lo podemos hacer a 1 mes, a 6 meses, a 1 año o a todo el tiempo, durante todo el tiempo. Lo que es importantísimo también es ver que todos estos datos que estamos generando en cada una de las pantallas los podemos exportar a un PDF. Simplemente hacemos clic aquí, ¿veis? Y exportamos y decimos el tipo de PDF que queremos generar. Sería exporto de PDF y listo. Hemos hablado de palabras nuevas, palabras clave nuevas. Hablamos de palabras clave perdidas, que como ya os he anticipado, es la contra a lo que estábamos comentando. Son esas palabras clave que nosotros teníamos entre las 20 primeras posiciones y que ahora se nos han ido más allá. Y que es una información, como os decía antes, importante y a tener en cuenta. La tercera opción, la tercera pestaña que tenemos es la de palabras clave mejoradas, que significa, pues como su propio nombre indica, lo que nos dice es, dentro de esos cambios positivos que ha habido en cada palabra clave, cómo se han mejorado. Bajamos un poquito y vemos otra vez lo que os comentaba antes. Páginas para descargar libros. En la última actualización está en una posición 2 y ahora está en una posición 1. El primer resultado, cuando yo tecleo en Google páginas para descargar libros, es vinculado a esta web de marketingandweb.es. ¿Ok? Tenemos por contra las palabras clave en declive, que lo que nos indica son las palabras clave que se han ido perdiendo. Y la información, a la contra, nos dice que acortador de URL en la última actualización estaba en primera página en una posición 8 y en este momento no solo ha perdido la primera página, sino que se ha ido hasta la segunda con la posición 11. Habrá que analizar por qué esa diferencia de posición que veis en la siguiente columna, y que es -3, por qué se ha producido y qué puedo hacer para recuperarla si es lo que me interesa. Si lo que me interesa es recuperarla, tendré que ver qué tipo de estrategia y qué tipo de acciones llevo a cabo para volver a tenerla. Y esto es todo dentro de mi participación en este proyecto de Miguel Florido y de Marketing and Web. Muchísimas gracias.